¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Damos inicio a la lección número 13 de nuestro programa Introducción a la Divina Voluntad. Sí, como hemos visto, vivir en el reino de la Divina Voluntad implica una renuncia a nuestra voluntad, a nuestra vida, a nuestro yo, planteado en los requisitos para entrar a vivir en ella, que son abandono, desapego, llegar a nuestra nada, etc. Pues todo esto que el hombre estima tanto y lo tiene en gran vida, en gran valía, es, por decirlo así, una enfermedad que se adquirió en el momento de la desobediencia en el paraíso terrenal. Enfermedad mortal, pues dice la Escritura que la advertencia de Dios a su Hijo recién creado fue esta: si comes de ese fruto, irremediablemente morirás. Simplemente como un recordatorio, digamos que la vida del hombre fue la misma divinidad que se puso en él en el momento en que se le dio el aliento divino. La divinidad quiso ser ella misma la vida de este ser, pero para que fuera totalmente semejante a ella, debía ser libre. O sea que el hombre debía querer vivir con Dios como primer motor de sus acciones. Para eso tenía que usar su libertad a través del libre albedrío, pero debía tener otra opción para escoger. Y esta le fue dada por Dios mismo. Le dio la vida y voluntad humana, pero se la dio para ser rechazada y hacerse poseedor de la divina. El hombre dio muerte a esta vida divina que le fue dada como don y optó por dar vida a la segunda opción, a la que debería haber dado muerte. Ahora, para llegar al punto de origen, se requiere hacer exactamente al contrario, dar muerte a la vida humana para dar nuevamente vida a la vida divina. Bueno, ese es como el contexto, ¿no? Pero esta renuncia va a significar un sufrimiento, ¿no? Así es. En el paraíso del hombre siempre reinó su voluntad. Ahora nos piden que ya no obre la voluntad humana, entonces va a significar que tenga un pago por eso, ¿no? Exactamente. Y hay muchas, ¿cómo diríamos?, opiniones en que nos hablan de que Dios nos creó para ser felices. Y efectivamente Dios crea a la criatura, nos crea a nosotros, con la finalidad de que lleguemos a ser felices junto con Él. O sea, de una felicidad divina, no humana como la que tenemos. Nuestra felicidad humana pues, se basa en la satisfacción de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestras incluso pasiones, ¿no? O sea, nosotros vamos acumulando satisfactores y que en muchas ocasiones estos satisfactores no son exactamente cosas queridas por Dios. O sea, los satisfactores de nuestras pasiones, de nuestras miserias, pues definitivamente son pecado, ¿no? Así que, en términos generales, como dices, Ale, sí es sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios nos creó para no sufrir? Pues yo creo que sí fuimos creados para no sufrir, pero no sé por qué la Virgen también habla de haber vivido pues como esa privación Así es. de las cosas humanas. Así es, o sea, sin embargo, bueno, la Virgen como viene a este mundo después del pecado original, entonces ella debe ser redimida, porque el germen humano que ella trae, o sea, aunque es tomado por Dios, exentado de la mancha de origen, pero viene con esa herencia. Entonces María tiene que ser redimida en anterior, o sea, antes de que venga a este mundo. Y eso se hace en el momento de la creación de su alma. Pero la pregunta y a donde yo quiero llegar es, ¿realmente Dios nos habrá creado para no sufrir? Sí y no. Perfectamente bien contestado, Alejandra. Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Nos creó para ser felices, infinitamente felices, como Él es feliz,
participar de su misma felicidad, porque nos estaba compartiendo su vida. Pero, como se leyó ahorita, como teníamos que ser libres para ser iguales que Él, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, entonces teníamos que tener una opción para poder decidir entre lo que Él me daba como don, que era su vida, y yo debería de tener una vida propia, mía, que pudiera yo escoger entre una y otra, y por eso me dio una voluntad libre, con todo lo necesario para poder decirle a Dios, ¿sabes qué? No quiero lo que me das y me voy a desarrollar con lo que yo tengo. Por lo tanto, para poder seguir el plan de Dios, para poder llevar a cabo el plan de Dios, en ese momento debería forzosamente de renunciar a lo que me pertenecía como naturaleza. Y eso que me pertenecía como naturaleza era lo mío. Por lo tanto, para ser feliz, porque Dios me creó para ser feliz, pero de una felicidad divina, yo tenía que sufrir el desapego, el desprenderme de lo mío para optar por lo de Él. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos decir que Dios me creó para ser feliz? Sí, pero a través del desprendimiento de lo que me correspondía como naturaleza para tomar la felicidad de Dios. Por lo tanto, Dios me creó para sufrir ese desapego y poder lograr la felicidad con Él. Sí. ¿Sí se entiende? Sí, que al final es un gran triunfo, es un gran premio. Así es, y es la felicidad divina la que me está ofreciendo, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. O sea, porque hay personas como que ¿cómo diríamos? Que se escandalizan, ¿no? O sea, por esto que estamos diciendo. Pero yo pregunto, ¿y qué estamos haciendo en la actualidad? Toda persona que quiere llegar a Dios tiene que entrar en un proceso de sufrimiento. Y si no sufrimos ese desapego total de lo nuestro, no entramos al cielo. En el cielo no hay vida humana, en el cielo no hay nada humano, actos humanos no hay. Por lo tanto, o me los quito aquí, o si quiero entrar al cielo, me los tienen que quitar allá. ¿En dónde? En el purgatorio. El purgatorio es un lugar no de castigo, sino es un lugar donde se va uno a purificar. Voy a hacer allá todo lo que aquí no hice. Y me voy a quitar todo lo que aquí hice para poder entrar totalmente purificado al cielo. Así que es exactamente lo mismo. O sea, pero eso es lo que Adán tendría que haber hecho. Tenía que haber entrado en ese momento de decir, renuncio a lo mío, renuncio al gusto que siento por el fruto, al deseo que siento por comer el fruto, no importa cuál haya sido, y quiero seguir lo que Dios me da, quiero seguir lo que Dios me pone. Y en ese momento Adán hubiera triunfado en su prueba, todo hubiera quedado perfecto. Jesús dice que Él hubiera curado a Eva, le hubiera quitado la memoria, todo lo que Satanás le había imbuido, y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida, y de ahí en adelante todos hubiéramos quedado con la posesión de este don. Así que bueno, el sufrimiento definitivamente es querido por Dios, porque a través del sufrimiento es como vamos a poder lograr entrar en ese ámbito, en ese ambiente de lo divino y poder unirnos a Él. ¿De acuerdo? Y el sufrimiento se puede decir que sería, como tenemos libre albedrío, pues el sufrimiento nos debe de empujar hacia lo correcto, Así hacia es. Dios, ¿no? Y debe ser motivado por eso, por querer llegar, ¿no?
O sea, ¿qué han hecho los santos? Vamos a poner a los santos, porque nosotros a veces como que no se nota, ¿no? ¿Qué han hecho los santos para acercarse más a Dios? Por ejemplo, la Madre Teresa ha desarrollado la virtud de la caridad al prójimo, ¿no? Uh-huh. La llevó a grado heroico, entonces se le nombra santa. Se le nombra santa. Los santos que han hecho cantidad de penitencia, de ayunos, de flagelaciones, pobreza, en fin. Es una camino de sufrimiento para quitar lo humano, martirizar lo humano, estar poniendo lo humano como algo aparte, quitárselo para aspirar y ver única y exclusivamente lo divino. Así que la santidad humana se basa en eso, la santidad divina también. Por lo tanto, debemos entender que Dios nos creó con esta peculiaridad de una voluntad humana libre, que es naturaleza mía, y que me dijo, mira, si renuncias a esto, tienes esto. Y yo te he creado para que seas feliz conmigo, pero con mi misma felicidad, porque te quiero unido a mí. Yo no puedo participar de tu felicidad humana, porque es contrario a mí. Entonces, o tú participas de la mía, o nos quedamos cada quien en su casa. ¿Sí? Sí. O sea, ese es como el punto final. Sí. Ya sé que van a decir que no, que hay felicidad aún en lo bueno aquí de la voluntad humana. Pues sí, pero si nos vamos adentrando, vamos a ver que para tener eso hemos tenido que renunciar a lo otro. Uh-huh. Sí, en fin. Y es que el sufrimiento es una probadita del infierno, de lo que sería la condenación eterna, para que sepa uno lo que se sentiría, ¿no? Así es. Pero eso ya sería eterno, entonces mejor probaditas para no darse la vuelta. Uh-huh. Y todos los seres humanos, todos los que ya nacieron y los que están naciendo ahorita y los que van a nacer, todos estarán libres, o sea, tendrán su libre albedrío. Todos tendrán todos. El libre albedrío nunca le será quitado al hombre, jamás. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Porque a través del libre albedrío es como podemos llegar a ser libres. Uh-huh. O sea, el libre albedrío me sirve para escoger. ¿Escojo esto o escojo esto? Y bueno, es una doctrina, es un pensamiento tan sencillo que a las personas que son muy complicaditas en su mente les resulta muy difícil poder captar. Por eso es que Jesús, aquella frase que es tan cierta, Padre, te doy gracias porque has revelado esto a los sencillos, a los humildes, no a los sabios, no a los poderosos. A ellos se les dificulta. La doctrina de Dios, todo lo que Dios manda, todo lo que Dios pide, es de lo más sencillo que existe. Nada más. De entenderlo, sí, de hacerlo. Bueno, ya ahí ya vamos del dicho al hecho, ¿verdad? Pero yo no creo que haya dificultad en entender lo que Jesús me está poniendo. Te doy mi vida, pero no la puedo vivir con la tuya. Es una computadora. Tienes... perdón. No, ahora síguele. El otro día una amiga me decía, cuando le hablaba yo de la divina voluntad, me decía, bueno, pero eso es para gente inteligente, y yo no soy muy inteligente, y le digo, Dios te hizo a ti, y si te está ofreciendo algo, te hizo con la capacidad de que lo puedas recibir. Le digo, y todos, o sea, no va a ser a uno sin la capacidad y otros con la capacidad de seguirlo, ¿no? Claro. Así es. ¿Dónde quedaríamos los tontos? Pues sí. ¿Quién sabe? No, yo creo que vale la pena el irnos centrando en esto, ¿no? Primero, esta cosa que es necesario entender, que es la renuncia a lo humano
lo que me puede llevar a lo divino. La renuncia a una felicidad humana motivada por mis concupiscencias, por mis deseos, por todo, eso, renunciar a eso que me va a doler, significa entrar en la felicidad de Dios. Así que bueno, vamos a ver qué más Dice el padre Dengo que Jesús sigue siendo escándalo y locura para muchos. Así es. Ay de mí si me glorío en otro que no sea Cristo crucificado. Así es, o sea, es una cosa bastante real, padre. Jesús sigue siendo escándalo y sí, y locura para muchos, ¿no? Gracias por sus bendiciones y sus saludos. Y la locura es la locura de la cruz, exactamente, que es la locura del sufrimiento. ¿Sí? Bueno, seguimos, vamos a ver. Necesitamos entonces plantear dos cosas. Hay un sufrimiento querido por Dios, que es y hay un sufrimiento no querido por Dios. ¿Cuál es el sufrimiento no querido por Dios? El del pecado. Es el sufrimiento que nos lleva a través de esta voluntad humana, que en realidad nos lleva al pecado, ¿no? Entonces, y eso nos causa sufrimiento. Y ese es el sufrimiento que Dios no hubiera querido que entrara en nosotros. Ese sufrimiento no querido era prácticamente un oprobio para el hombre. El sufrimiento de la enfermedad, porque la enfermedad es causada debido a la caída del hombre. El hombre fue creado impasible y no iba a tener este proceso de envejecimiento, ni proceso de enfermedades, ni proceso de sufrimiento de ningún tipo. Entonces es causado por el pecado original. El sufrimiento de las enfermedades, el sufrimiento de esa voluntad humana tan cambiante en nuestras relaciones, el desamor, la indiferencia, la traición, el abandono, o sea, todas esas partes de sufrimiento que en realidad son tremendas para nosotros, pero que son originadas debido a aquella culpa original. Ahora, todo ese sufrimiento que era un oprobio realmente para el hombre, en el momento que Jesús llega a este mundo, Él tiene que sufrir todo el sufrimiento que el hombre, al que el hombre está sujeto. Y esto, bueno, está en muchos lados, o sea, en la carta a los Hebreos lo dice muy concreto, en todos estos escritos de Luisa, o sea, es la causa de la pasión de Jesús, son todos estos sufrimientos que Jesús tiene que tomar sobre de él y que son los sufrimientos no queridos por Dios. Ahora, desde el momento en que Jesús los pasa, los sufre, desde ese momento, esos sufrimientos que antes eran un oprobio, ahora ya tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es que los podemos tomar como un don para varias cosas. Primero, semejanza con Jesús. Que Él me está participando de los sufrimientos que Él tuvo que sufrir por mí, pero que yo no lo siento en mí, pero que ahora a través de la divina voluntad me dice, hijo, quiero que sufras esto junto conmigo. Y me participa de los sufrimientos que nosotros le hemos dado para semejarme, para reparar, para aliviarlo, para compartir con él toda esta amargura. Y eso simplemente San Pablo ya nos lo decía. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ahí. Segundo, este sufrimiento ahora nos dotó de un Redentor. Nos dotó de un sufrimiento de un Dios, y que ese sufrimiento de este Dios ahora se convierte en gracias y yo diría en joyas preciosas para nosotros. Por lo tanto, ahora, aún el sufrimiento no querido
por Dios, se vuelve un sufrimiento querido por Dios. Y ahora todo el sufrimiento que podamos tener en esta vida, todo, lo podemos enfocar hacia la unión con Cristo, a la participación de la vida de Cristo, hacia la participación de todas las gracias que Él concede a través de este sufrimiento. Y ahora en la divina voluntad podemos todavía ir un paso más allá. No solamente sufrir lo que me toca, o lo que yo debo de pasar por Él, sino que aún puedo volver al sufrimiento del desapego de mi voluntad para entrar a vivir ahora sí en esta divina voluntad, que es la unidad con Él, el unificarme con esa voluntad divina. Así que el sufrimiento es total. Cada vez nos hace más fácil, Jesús, la salvación y la santidad. Uh-huh. Remontándonos, por ejemplo, a los primeros padres, a los profetas, a los primeros patriarcas, para ellos era más difícil. Vino Jesús, más fácil. Viene Luisa con la divina voluntad y es más fácil todavía. Pues sí, así es. Uh-huh. Así es. Y el punto es entender el valor del sufrimiento. ¿Sí? Vamos a leer algo sobre el valor del sufrimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, las lecturas... Hay lecturas en que Luisa, por ejemplo, pone el sufrimiento como algo deseado, deseable. Sí. E incluso se queja a veces de que no la hacen sufrir. Uh-huh. Eso es sí. Curioso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es totalmente contrario a todas nuestras ideas, a todos nuestros... formas de pensar, que lo que queremos es que nos quiten el sufrimiento. Sí. Y cuando nos llega un sufrimiento, el que sea, o sea, generalmente recurrimos inmediatamente a Dios para decirle, Señor, ayúdame, quítame esto, ¿sí? Y ya esto yo me imagino, y lo digo porque hay una lectura que así dice, que estamos mal. Dice Jesús, les estoy dando las monedas para comprar el cielo, para comprar mi voluntad, y lo único que quieren es que se los quite. Curioso. Sí. Tenemos en el libro 11, en la lectura 3, de febrero 14 de 1912, dice Luisa, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello, tú le quitas este tesoro? Curioso, ¿no? Uh-huh. Curioso. O sea, el sufrimiento empezamos a entrar en ese camino de lo que es el sufrimiento. La Virgen, o sea, en el libro de la Reina del Cielo nos habla también algo acerca del sufrimiento, ¿no? Sí. Bueno, primero nos platica cómo fue ella creada. Y le dice a Luisa, ahora escúchame, hija querida. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla, la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente,
y conocer su voluntad, en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Este es un punto que es muy, muy ilustrativo. O sea, necesitamos entender que para poder decidir, para poder ser libres, necesitamos el conocimiento de algo que me sirva de opción para optar entre lo divino y lo otro. Si nos fijamos en lo que dice la Virgen, o sea, le fue mostrado el obrar de la voluntad humana. O sea, cómo la voluntad humana es prácticamente la destructora de la parte divina en el hombre, ¿sí? Es la que se opone a la acción de Dios en nosotros. Entonces, lo que dice es, tuve horror. ¿Qué es eso de tuve horror? O sea, que haya visto todo el mal de toda la familia humana. Y supo hasta dónde puede llevar la voluntad humana y qué tanto puede hacer la voluntad humana en Dios. En Dios. Sí. ¿Por qué en Dios? Porque forzosamente tuvo que ver lo que Dios tenía que hacer para reparar todo esto. Y tuvo que ver lo que su futuro hijo, que no sabía en ese momento que iba a ser su hijo, tenía que llegar a sufrir para poder reparar todo. Entonces, en ese momento la Virgen siente horror de esta voluntad, de esta acción de la voluntad humana, y en ese momento decide no volver a, no querer saber nada de su voluntad. Nosotros no solo lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo estamos viviendo, lo estamos siguiendo, ¿sí? Así. Por lo tanto, en este es totalmente, ¿cómo diríamos? Deberíamos de conocer perfectamente las consecuencias del obrar humano. Somos parte de ese horror que vio Somos María. parte de ese horror que vio María. Somos partícipes de toda esa pasión de Jesús, pero partícipes activos. O sea, la meditación de la pasión de Jesús nos debe poner no nada más en el hecho de ver lo que Él sufrió y de compadecerlo, sino de ver que ese sufrimiento soy yo. Sí. De ver que toda esa maldad, que toda esa furia, no sé, todo eso que se descargó sobre Jesús, no son los romanos, no son los judíos, soy yo. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos quejado de este mundo? Que no, ahora es muy común decir, no, el infierno es aquí, o el purgatorio es aquí. ¿Por qué lo decimos? Por todo lo que estamos sufriendo. Pero no entendemos que ese sufrimiento nos lo hemos ido provocando nosotros mismos, a través de nuestras acciones. O sea, lo que cada uno siembra es lo que cosecha. Entonces, estamos cosechando cosas que nos hacen sufrir, es que yo sembré todo eso. Sí. ¿Sí? Así que lo que la Virgen nos está exponiendo ahí es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta. Si la Virgen conoce el mal por verlo, nosotros lo hemos sufrido. Y lo peor, nos gusta. Sí. Nos gusta. Así que es esta parte tan tremenda de lo que es este sufrimiento, deberíamos de encerrarlo en una cajita y decir, no quiero nada con esto. Sí, no.
Y la Virgen luego nos dice que lo que ella vivió, porque luego a lo mejor nos queda la idea de que la hicieron inmaculada y ya. Pero aquí nos dice: hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil, pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios, y el testimonio más grande que puede ofrecerse, y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina, que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Así es. Y Padre Dengo, es muy, muy real esto que usted nos comenta, y es algo que todo mundo debería de conocer, ¿no? ¿Qué comenta? Que Santa Teresita decía: ¿cómo podré ser feliz en el cielo si en el cielo no se sufre? ¿Cómo pueden ser felices los ángeles si ellos no sufren? Claro, es que el valor del sufrimiento es enorme. Ahora, ya en el cielo, bueno, ya no se sufre porque ya se llegó a ese total desapego a través del sufrimiento, y entonces se participa de la vida divina, ¿sí? Pero es enorme estos pensamientos de Santa Teresita. Alguien alguna vez decía, que no sé dónde se dijo, que si los ángeles pudieran desear algo, lo único que desearían sería venir a la tierra a sufrir. Y casi la mayor parte de la gente dice: para deseos. No. Pero sí, es que es un sufrimiento que es darle ese amor a Jesús, ¿no? Así es. Y sobre todo, Luisa nos dice, y es exacto, saber que con el sufrimiento podemos aliviar a Jesús. Sí. Podemos repararlo, podemos, hacer tanto por Él, y Él nos lo reditúa a través de poner su vida en nosotros, ¿no? Pero todo eso no lo sabíamos hasta que vino Jesús a darnos todas sus verdades divinas, a darnos luz sobre lo que es el valor del sufrimiento, ¿no? Pues sí, teníamos una idea, no podemos decir que no. Todos los santos, han visto, han entendido que lo que debemos hacer es renunciar a lo nuestro, algo que ya hemos comentado y que necesitamos tener en mente, es que es lo que Jesús, lo que Dios nos ha pedido desde siempre. Los mandamientos lo hemos señalado, que es prácticamente el decir: quita lo tuyo, ya no hagas esto que te gusta, ya no hagas aquello, para que te acerques a mí. En el Evangelio queda muy claro, el vende todo lo que tienes, pero vender lo que me ha costado trabajo, vender lo que me gusta, porque si lo tengo es que me gusta. Vender todo aquello que yo creo que es lo mejor de mi vida, duele. Y luego no solo vende lo que tienes, sino toma tu cruz y sígueme. En fin, son cosas. Pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Uh-huh. Hay otra lectura en el volumen 3, en la lectura 49, de marzo 10 de 1900. Le dice Jesús a Luisa: así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así también tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene, así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como a blanda cera, le da la forma que quiere. Creo que es también muy notorio, ¿no? Aquí hay otro también que dice Jesús en la
1637, en el número 6, diciembre 26, 1923. Dice: hija mía, las cruces, los dolores, las penas son como la prensa para el alma. Y así como la prensa sirve a la uva para romper y descascarar la uva, de manera que el vino queda por una parte y el bagazo por la otra, así las cruces, las penas, como prensa, quitan al alma el bagazo de la soberbia, del amor propio, de las pasiones y de todo lo que es humano, y dejan el vino puro de las virtudes. Y mis verdades encuentran el camino para comunicarse y extenderse en el alma como sobre una tela blanquísima, con caracteres imborrables. ¿Cómo puedes tú entonces temer, si cada vez que te he manifestado mis verdades sobre mi voluntad, estas verdades han sido precedidas siempre por cruces, dolores y penas? Y por cuanto más sublimes estas verdades, tanto más intensas y fuertes las penas. No era otra cosa que la presión de la prensa que yo hacía en ti para quitarte el bagazo de todo lo humano. Era más interés mío que tuyo, que mis verdades no quedaran mezcladas con el bagazo de las pasiones humanas. Bueno, creo que también es muy, muy claro que no quede mezclado lo divino con lo humano. Hay una lectura en Luisa que ha causado mucho, ¿cómo diríamos?, revuelo, porque nos dice que dice Jesús, el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. Y entonces, es lógico, salta inmediatamente decir, bueno, y todos los actos buenos, todos los actos santos que ha habido, que esos no cuentan. Bueno, otra vez la respuesta, sí y no. ¿Sí? Sí, porque es lo que Dios ha pedido, lo que Dios le ha pedido al hombre, es hasta donde el hombre sabe que debe realizar. Entonces, Dios ha pedido santidad humana hasta ahora. Esfuérzate, trabaja las virtudes, quita los vicios, en fin, y eso es lo que hemos logrado nosotros, ¿no? Bueno, nosotros, todos los buenos, los santos. Pero nadie ha llegado al otro extremo. ¿Por qué? Porque no se conocía. Entonces, no es que no tengan valor los actos humanos, sí lo tienen, pero lo tienen, diríamos, limitado. Ahora viene Jesús y nos abre este campo y nos pone en el punto de decir, bueno, ahora todo eso también lo debes quitar. Ahora debes llegar total y absolutamente a tu nada. Debes entender que todo lo que tú tienes es producto de muerte, es producto de tu obrar. Y por eso es que el obrar humano, que es quitar a Dios de mis obras y hacerlas yo solo por medio de virtudes para Dios, pero al quitarlo, estoy impidiendo que su voluntad produzca en cada acto mío un acto divino. Y ese acto divino se traduce, según Jesús, en una vida divina. Por lo tanto, le estamos quitando a Dios la posibilidad de multiplicar su vida en cada acto de criatura. Por eso es que lo considera como pecado, incluso los actos santos. ¿Nos salimos de su plan? No salimos de su plan y estamos entrando en ese plan a través de lo que Él nos va pidiendo poco a poco y nos va enseñando. Pero el punto culminante está llegando apenas ahora. Y de eso también muchas personas dicen cómo es posible que Dios haya esperado tanto tiempo. Bueno, es que para Dios el tiempo no cuenta. Dios lo que quiere es llegar a su meta, y quiere que el hombre vaya poco a poco entendiendo y vaya avanzando. Por eso es que no le interesa el tiempo, sino le interesa que el hombre madure, como los niños. Sí. Necesitamos primero que madure.
Yo lo mando a la escuela no a estudiar matemáticas o algún idioma, lo mando a que juegue loditos de kinder, ¿sí? Que juegue loditos de kinder, que juegue cantos, con cosas tan simples, tan aparentemente inútiles, dije aparentemente, ¿eh? Pero que sirven para que el niño vaya madurando, que ese es el tremendo error que tenemos ahora, de que incluso en los kinder ahora les meten ya cosas de aprendizaje. Estamos urgidos a que el niño crezca, cuando que el niño tiene que desarrollarse como niño para después poder tener toda la capacidad de poder desarrollarse como persona. En fin, es un ir madurando. Y en la santidad así ha sido, la santidad del Antiguo Testamento, la santidad del Nuevo Testamento y ahora la santidad humana, la santidad divina. En fin, ¿qué más? Dice Johanita, es decir, que siempre tendrán sufrimiento los que queremos vivir en la divina voluntad. Y aún los que no quieran vivir en la divina voluntad, sí. Todo es sufrimiento. Sí. El único punto importante es cómo uso el sufrimiento, cómo lo uso. ¿Lo puedo usar para mal? Sí. ¿Lo puedo usar para bien? También. Lo puedo usar para mal renegando, en fin. Lo puedo usar para bien uniéndome a Dios, ¿no? Uh-huh. Y el Padre Dango dice, si el sufrimiento de Jesús soy yo, qué grande es la misericordia de Dios que me ofrece, siendo yo la causa, poder consolar su corazón con la negación de mi yo y el abrazo de la cruz. Así es. Jesús nos dice que en el principio el hombre y Dios, sus voluntades marchaban unidas. Pero que de repente la voluntad del hombre se cruzó a la voluntad divina y puso en la cruz a la voluntad divina. O sea, le dio muerte a esas vidas en él. Y dice, ahora lo que se necesita para volver al hombre a su plan, porque esto es lo importante. A ver si se entiende lo que voy a decir. No solo es salvar al hombre. El hombre tiene que ser salvado, sí. ¿Por qué? Porque si el hombre no es salvado, entonces el plan de Dios se queda frustrado. Por lo tanto, lo que viene en el fondo de toda esta acción de Dios hacia el hombre para salvarlo, en el fondo lo que viene es su plan. Y para eso necesita al hombre salvado. ¿Cómo podría haber salvado la habitación y no salvar al que debía habitar esa habitación? Así que viene junto con pegado, ¿no? Pero es tal el amor de Dios, es tal es un decreto divino el que tiene que venir a establecer su reino aquí. Y ese reino, el punto es llegar al extremo de lo que tenga que hacer con tal de lograr su reino. Y eso es lo que está haciendo. Qué misericordia de Dios para con nosotros y qué amor tan grande para nosotros y para su obra. Ajá. ¿Sí? Porque ese es el punto. Ahora, vamos a entender que nuestra obligación es consolarlo. Sí, porque en ese consolarlo viene la reparación. Que ese es el punto clave de todo lo que Jesús está haciendo y enseñándonos. Nos está enseñando a reparar. Y para eso el libro más precioso son las horas de la pasión. Para nosotros aprender a reparar a este Dios, ¿sí? Y junto con esto vamos a aprender a que, aparte de reparar, ¿qué más hacer?
O sea, no se trata nada más de decirle te amo, sino empezar a reconocer a este Dios que tenemos a nuestro alrededor. Vivimos inmersos en Dios y ni siquiera tenemos idea de lo que eso quiere decir. Vivo rodeado de Dios, vivo totalmente absorbido en el amor de Dios, porque todos los atributos de Dios se reflejan en las cosas creadas. Porque Jesús nos dice que en todo lo creado puso un amor para cada uno de nosotros, puso un oficio, y que no solo lo puso para nosotros en la cosa creada, sino que su divina voluntad se quedó en las cosas creadas para ser ella la que me traiga el amor y el oficio, que no se lo quiso dejar nada más a las cosas creadas. Por lo tanto, si es en todo lo creado, perdón, pero vivimos inmersos en la creación. Sí, no, y tan inmersos que el plan de Dios no nos damos cuenta que debe ser el plan del hombre. No tenemos otro. Así es. Ese es una muy buena como punto. El plan de Dios es el plan del hombre. Sí. No hay otra. Y hay lecturas en Luisa que son tremendas, porque medio recuerdo ahorita una del libro 28, en donde Jesús le dice a Luisa que el vivir en su voluntad es poseer la fuente de su amor y el desarrollo de su vida. Quédense con el desarrollo de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos la vida de Jesús. Somos parte, lo movemos, Ya lo dijo. O sea, Jesús está desarrollando su vida a través de nosotros. A Jesús lo vemos como un ser individual. Y completo. Sí, y completo ahí. Uh-huh. Y nunca hemos profundizado un poquito en qué quiere decir que somos miembros de Él. ¿Sí? ¿Cómo te puedes imaginar tu cuerpo, Alejandra, o tu cuerpo, Alejandro, si tuvieras un miembro podrido? Sí, no. Gangrena. Gangrena. Y tendrías que vivir discapacitado. ¿Sí? Por lo tanto, si somos el desarrollo de su vida, quiere decir que dentro de nosotros está el poder hacer que la vida de Él sea total. Esto es, para mí, que funcione, Jesús. Que funcione. Así que es el desarrollo de su vida, el desarrollo y la fuente, el centro de su amor. Bueno, creo que ya hablé demasiado. No, está bien. No, nunca es demasiado. Sí. Van a leer. A ver, ¿alguna otra? Hay otra lectura en el volumen 6, en la lectura 5, de noviembre 19 de 1903. Dice Jesús: mientras se es nada, se puede ser todo. ¿Pero en qué modo? Se llega a ser todo con el sufrir. El sufrir hace que el alma se vuelva pontífice, sacerdote, rey, príncipe, ministro, juez, abogado, reparador, protector, defensor. Y como el verdadero sufrir es el sufrir querido por Dios en nosotros, si el alma se une en todo a su querer, esta unión, unida al sufrir, hace que el alma impere sobre la justicia, sobre la misericordia de Dios, sobre los hombres y sobre todas las cosas. Ahora, así como a Cristo el sufrir le dio todas las más bellas cualidades y todos los honores y oficios que naturaleza humana puede contener, así el alma, participando en el sufrir de Cristo, participa de las cualidades, de los honores y de los oficios de Cristo, que es el todo. Lo que decíamos de los miembros. De los miembros. Y sobre todo la participación de la gloria, de la vida, de los dones, de los méritos, de todo lo que Jesús tiene. Y que ahora es algo tan, no sé,
en la divina voluntad, porque necesito ponerme en este ámbito para poder entenderlo. Hay un comentario que yo quisiera decir ahorita porque es perfecto. Dice, seremos almas que al querer darle amor a nuestro Señor lo haremos a través del sufrir, de Johanita. Bueno, pues sí, pero vamos a entender el sufrimiento. ¿Qué es lo que yo voy a sentir? Porque a veces cuando me dicen esto me sitúo en el plan de alma víctima, que conocemos y que es una persona que sufre ¿cómo se llama? Todos los sufrimientos de Jesús, la corona de espinas, los clavos, los latigazos, en fin. No es así. La divina voluntad contiene todo lo de Jesús, toda su vida. Y esta divina voluntad va buscando dónde depositar la vida de Jesús. El sufrimiento lo va a depositar o lo va a poner en cualquier sufrimiento de la criatura. Cualquier sufrimiento de la criatura. Tu dolor de muelas, Alejandro. ¿Sí? Tu dolor de cabeza, Alejandra. O sea, en ese dolor, si yo lo uno a la divina voluntad, para unirlo por medio de ella a los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos de Jesús se están repitiendo en ese sufrimiento, ¿sí? Con los mismos efectos, con los mismos méritos. Se reanuda, se revive la pasión de Jesús en esos pequeños sufrimientos. Así que no necesitamos llegar al extremo de caer postrados en una cama y sufrir físicamente los efectos del martirio de Jesús, sino que ahora él es la divina voluntad que lo pone en cada acto nuestro, ¿no? Así que esto es inconcebible. Y ahora lo puedo reparar, lo puedo amar, le puedo dar todo lo que toda la humanidad no le ha dado, compartir con él, aliviarlo en algo tan sencillo como esto. El sufrimiento de una pérdida, el sufrimiento de un abandono, el sufrimiento de una traición. Jesús sufrió todo esto. Sufrió el abandono de sus apóstoles, sufrió la traición de un apóstol de él, sufrió la indiferencia de todas las personas que lo rodeaban. O sea, no hay sufrimiento nuestro que no haya estado en la humanidad de él. Así que cualquier cosa que nos suceda, Jesús nos dice, lo debes tomar como enviado por mí. Hasta también la muerte de su amigo Lázaro. Bueno, que ahí vio la muerte de todos los demás a la gracia, ¿no? Así es. Pero físicamente lo que vieron fue que él lloraba por su amigo. También ese sufrimiento de una pérdida, de una muerte de un pariente, un amigo que nos hace sufrir, eso también lo pasó Jesús. Pero él no lloraba por la muerte de su amigo. Bueno, digo, eso se veía físicamente, ¿no? Por afuerita. No, pero esto va mucho más allá y tienes toda la razón. A la hora que yo llore por la muerte de un amigo, de un familiar, de alguien muy querido, lo que debo llorar es por todo lo que él hizo y que todo eso puede significar o su condenación o puede significarle una etapa en el purgatorio que es tremenda. Eso ya me debería de aliviar un poco, porque digo, bueno, ya está salvado, el purgatorio es salvación, pero tiene que sufrir. Jesús llora por la corrupción que ocasiona la voluntad del hombre, porque es la voluntad del hombre la que ocasiona que después de la muerte nosotros suframos esta corrupción y lleguemos a esa podredumbre tan horripilante, ¿sí? En fin. Hay otra lectura, dice: hija mía, las cruces, los incidentes, las mortificaciones, los actos, los abandonos de las criaturas, todo lo que se puede sufrir por amor mío, no son otra cosa que piedrecillas que señalan el camino que conduce al cielo. Así que en el punto de la muerte la criatura verá
que todo lo que ha sufrido le ha servido para formarse el camino, que ha señalado con modos incancelables y con piedras irremovibles la vía recta que conduce a la patria celestial. Y si todo lo que mi providencia ha dispuesto que sufra, lo ha sufrido para cumplir mi divina voluntad, para recibir no la pena, sino un acto de su vida divina, formará tantos soles por cuantos actos ha hecho y penas ha sufrido. De modo que se verá su camino a derecha e izquierda señalado por soles, que tomándola e invistiéndola con su luz la conducirán a las regiones celestiales. Por eso los tantos incidentes de la vida son necesarios, porque sirven para formarse el camino y trazarse la ruta del cielo. Si no se forman los caminos, resulta difícil ir de un país a otro. Mucho más resulta difícil llegar a la gloria eterna. Este es en el 28-24 de agosto 29, 1930, en el párrafo 4. Uh-huh. Vamos a aprovechar el tiempo. Hay otras. Pero ahora pasaríamos ya al sufrimiento no querido por Dios. Sí, porque es importante entender esta diferencia, ¿no? Uh-huh. Que ya dijimos que este sufrimiento no querido por Dios, después de que Jesús lo sufre, se vuelve sufrimiento querido por Dios, ¿no? Uh-huh. O utilizado, vamos a decirlo, utilizado por Dios. Aprovechado por Dios. Uh-huh. Es en el volumen 25, la lectura 25, de febrero 17 de 1929. En el párrafo 4 dice Jesús: Hija mía, tú debes saber que en mi divina voluntad está el acto permisivo y el acto querido. En la caída de Adán estuvo el acto permisivo, pero no querido por ella. Y en el acto permisivo, la luz, el calor y multiplicidad de los colores de mi divina voluntad se ponen a un lado y quedan intangibles, sin mezclarse en el acto humano. En cambio, en el querido, forman un solo acto y una sola cosa. ¿Queda tal vez manchada la luz del sol porque pasa sobre inmundicias? Ciertamente que no. La luz queda siempre luz y las inmundicias quedan inmundicias. Es más, la luz triunfa sobre todo y queda intangible a todo, sea que la pisen, sea que invista las cosas más sucias, porque en su vida de luz no entran cosas extrañas a la luz. Más que sol es mi divina voluntad. Ella como luz corre en todos los actos humanos, pero queda intangible de todos los males de las criaturas, y solo entra en ella quien quiere ser luz, calor y colores. Todo lo demás no le pertenece, esto es, quien quiere vivir solo y siempre de su divina voluntad. Por eso puedes estar segura que tú no entraste en la caída de Adán, porque no fue su caída un acto de luz, sino de tinieblas, las cuales una hace huir a la otra. La voluntad no querida por Dios. Pues es lo que Dios no hubiera querido. Y Dios no hubiera querido nada de lo que la voluntad humana hace, ¿no? Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo. El punto es Dios con su voluntad permisiva, porque Dios lo permite todo. O sea, Él permite que el hombre caiga, permite que el hombre se salga de su plan, pero Él no concurre en ese acto. Esto es importante. Sí. Él no concurre en ese acto, por lo tanto le dejó al hombre la plena libertad y ahora el hombre es el que tiene que rehacerse, tiene que llegar a pagar por ese acto, ¿no? O sea, unirse a lo que Jesús tuvo que sufrir, pero no era voluntad de Dios eso. Sí. Aquí también habla del modo permisivo. Pero primero Johanita dice que le dan dolores de cabeza seguido y que los ofrece, pero que a veces tiene que llegar a tomar una pastilla para el dolor, que sí está bien que se tome la pastilla. Sí, o sea, cuando hablamos de esto parecería como que estamos diciendo no haga nada, o sea, simplemente resistir y ofrecer.
Bueno, eso se podría hacer, no está peleado. Incluso tendría un cierto grado de, ¿cómo diríamos?, de mérito. Si se puede hablar de méritos en la divina voluntad, que no, pero en fin. Y como un acto pues, de sufrimiento, como un acto en que yo quiero aliviar a Jesús con esto. Pero el recurrir a la medicina, o sea, en un caso necesario, no es exactamente malo, pero por favor no confíe en la medicina. Y si la medicina no le quita el dolor, bueno, pues no se lo quitó y esa es voluntad de Dios para usted y ofrézcalo. Si la medicina se lo quita, no es la medicina muy buena, qué buena medicina o qué buen médico que me recetó esto, sino es Dios que a través de esa cosa creada que es una medicina, le pueda otorgar un cierto alivio. Y entonces también ese alivio póngalo en la divina voluntad para ofrecérselo a Jesús como un alivio para Él, no para nosotros, ¿sí? Pero no hay problema. Leo esta. Dice, hija mía buena, ánimo, tú debes saber que mi voluntad divina obra en dos modos, en modo querido y en modo permisivo. Cuando obra en modo querido, son designios que cumple, santidad que forma, y la criatura que recibe este acto querido de mi voluntad, lo recibe dotado de luz, de gracia, de ayuda. Nada debe faltar a esta afortunada criatura para cumplir este acto querido por mi voluntad. En cambio, cuando obra en modo permisivo, y esto sucede cuando las criaturas con el libre albedrío de la voluntad que tienen buscan atar las manos al Omnipotente, como en esto que quieren de ti, que quieren cambiar las cosas a su modo, es de algo de atrás, pone, y me obligan a obrar en modo permisivo, y mi voluntad permisiva es con justicia y castigo enceguecedora, y quién sabe a dónde irán a precipitarse. Así que obraré con mi voluntad permisiva. Esto, bueno, es lo que está diciendo, pero vamos a traspolarlo a nuestra época, ¿no? A nuestra actualidad para nosotros. Y Dios permite tantas cosas que hemos hecho. Dios permite el pecado, Dios permite todo lo que estamos realizando en la actualidad. Pero ahí Él no concurre y lleva un castigo definitivamente, ¿no? Pero vamos a algo que es todavía un poquito peor. Hay veces como que queremos darle, retorcer un poco la voluntad de Dios y abusar un poco de la voluntad permisiva. Y simplemente, o sea, recordemos que Jesús lo que nos dice es, en el principio no fue así. ¿Qué está diciendo? Están abusando de mi voluntad permisiva. Están abusando de ella y bueno, yo lo permito, de acuerdo, sigan, pero no es la voluntad nuestra. Ay. Sí, porque al principio no había justicia, bueno, de la forma como la conocemos, yo creo. Bueno, pues amigos, se acabó el sufrimiento. O sea, ojalá y que esto de alguna manera logre permear en nuestras mentes, porque es necesario entender que necesitamos este desapego, quitarnos todo lo nuestro y necesitamos entrar en ese camino de sufrir, llegar a nuestra nada, ¿no? Para poder tener la felicidad del todo y tener a Dios con nosotros y sobre todo a poder aliviar a Jesús, porque esto significa también el alivio de Jesús. En la medida que haya almas que se van adentrando poco a poco a este camino, es en la medida en que Dios irá recibiendo alivio en sus penas. Qué maravillosa oportunidad aliviar a Jesús. Hasta luego.
Hasta luego, amigos. Alejandro, gracias. Gracias, doctor. Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y gracias por, Y gracias a todos y por sus gracias por comentarios. sus comentarios. Saludos. Y las preguntas que quedaron el miércoles las responde. Bueno, las responde el doctor, yo se las leo. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego.